Un gusto de saludarles una vez más. Les habla el doctor Miguel Ángel Núñez en una nueva cápsula de ecología emocional. Esta vez vamos a hablar de un tema coyuntural. Estamos viviendo a nivel mundial una pandemia. Esta pandemia no solamente está afectando la salud física de muchas personas, también está afectando la salud emocional de millones de personas. Y lamentablemente, le estamos echando la culpa a la pandemia por muchas situaciones que están ocurriendo. Y quiero decir que ese es un error. Las pandemias o las crisis no provocan situaciones, sino que revelan situaciones, muestran situaciones. A mí me gusta mucho leer libros de gente que ha vivido situaciones extremas. Leo autores y he leído autores que no son muy agradables en algunas cosas, pero que son realmente interesantes. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, en La náusea, libro que escribió en plena Segunda Guerra Mundial, y él dice, mientras volaban los aviones alemanes sobre París, escribe ese libro. Un libro muy desanimador, pero con muchas ideas tremendamente interesantes. O Albert Camus, que escribió La peste, referido a una peste verdaderamente que ocurrió en su país de origen, que no era Francia, y donde él expresa lo que ocurre. Y en ambas novelas se revelan, como normalmente se hace, lo mejor y lo peor de los seres humanos. He leído los libros de Viktor Frankl. Me encanta el hombre en busca de sentido, que en alemán, cuando fue escrito, era un psicólogo en un campo de concentración. También él revela en ese libro que en tiempos de crisis aflora lo mejor y lo peor de los seres humanos. Pero no porque la crisis lo provoca, sino porque en la crisis se revela quién soy realmente y cómo está mi estado mental y emocional. Y hay muchísimos otros textos y libros que muestran situaciones similares. En medio de las crisis económicas, en medio de las crisis sociales, en medio de guerras, en medio de pandemias, resurge el ser humano real. Hace algunas semanas atrás leía que a consecuencia de esta pandemia del coronavirus ha aumentado la violencia doméstica en un porcentaje altísimo en todo el mundo. Han aumentado los feminicidios, han aumentado las agresiones con arma blanca, han aumentado las agresiones con armas de fuego, han aumentado una cantidad enorme de problemáticas vinculadas con violencia. ¿Tiene que ver la crisis? Sí y no. Sí, porque la crisis ha venido a revelar algo que estaba latente, que no se había podido expresar. Pero no porque las personas violentas son violentas independiente de las crisis. En las crisis se entrevé la violencia que está inmersa en el individuo. Cuando la filósofa alemana norteamericana Hannah Arendt escribe sobre Eichmann, en su libro Eichmann, va al juicio que se efectuó en Israel a ese personaje tan conflictivo que fue el que organizó la solución final para erradicar al pueblo judío de Europa. Ella reflexiona sobre el mal y ella dice el mal, es un libro muy interesante sobre ética, dice el mal no está en el contexto, el mal está en la persona que decide actuar mal, que elige de todas las opciones que tiene, elige la peor, una opción destructiva. Y es verdad, los seres humanos enfrentados a situaciones extremas tienen la opción de elegir, como dice Jean-Paul Sartre, aún frente a un pelotón de fusilamiento, podemos elegir cómo queremos morir,
llorando, gritando o con interés y dignidad. Es decir, los seres humanos siempre nos veremos enfrentados a la situación de elegir. Así que dejen de echarle la culpa a la pandemia. La pandemia no tiene nada que ver con la violencia. La pandemia tiene que ver exclusivamente con revelar, con mostrar, con dejar en evidencia problemáticas que se arrastraban desde hace mucho tiempo. Una persona que no ha aprendido a controlar sus emociones, una persona que no ha aprendido a ser asertiva, una persona que no ha aprendido a solucionar sus conflictos sin generar conflictos, una persona que no ha aprendido la paz. No esperes que en medio de una pandemia aflore lo mejor. Al contrario, va a aflorar lo que está latente. Y esto nos deja una tremenda lección. Hay que educar, y hay que educar en tiempos de paz para que cuando vengan situaciones de crisis la gente esté aprendida y haya aprendido cómo gestionar sus emociones, cómo gestionar sus conflictos interiores, etcétera. Porque también he leído una estadística de que en la pandemia ha aumentado las situaciones de depresión en una forma alarmante. Pero vuelvo a insistir, no tiene nada que ver la pandemia, tiene que ver con la manera como esa persona antes de la pandemia venía gestionando sus emociones. Y evidentemente esto terminó por ponerle un sello feo a algo que se venía incubando en sí mismo. Porque en medio de la pandemia hay gente que se ha dedicado a cosas interesantes, que no se ha deprimido, al contrario. Al contrario, el otro día veía un video de un joven de aquí de España que se ha hecho, literalmente, ha recaudado muchísimo dinero haciendo cursos online, porque descubrió que hay mucha gente que está en la casa, por lo tanto, hay mucha necesidad de cursos online y se ha preparado, como dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores. Es decir, cuando hay una situación conflictiva, cuando tienes una buena actitud mental y salud mental, puedes sacar provecho y sacar. El otro día hablaba con unas personas que viven cerca de casa que se autoconfinaron por varios meses porque uno de sus hijos tiene asma y ella padece de un problema broncopulmonar, por lo tanto son personas que están expuestas y eligen y decidieron confinarse. Y ha sido muy provechoso porque han aprovechado el tiempo para estar con los hijos, para construir una relación con los hijos, enseñarles a los hijos, hacer homeschooling y etcétera. Y ha sido muy productivo. Así que no le echen la culpa a la pandemia. No culpen a la pandemia. La pandemia es un factor, pero no es el factor que ha provocado, no. La pandemia lo que ha dejado es en evidencia lo que las personas vienen incubando. Si tú no has sido capaz de resolver tus problemas de manera pacífica, evidentemente, en una pandemia se va a revelar tu verdadera naturaleza, porque vas a estar más tiempo confinado, vas a estar más tiempo recluido, te generarán menos paciencia, pero eso no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con una actitud tuya que vienes incubando. En Chile hay un dicho que seguramente también es de otros países, y de todos los cojos le echan la culpa al empedrado, con el perdón de algunas personas que padecen de cojera. Es un dicho que la gente tiende a excusar sus conductas. Decir, bueno, no, que yo no soy culpable, la pandemia es la culpable. No, no. Ya varios de mis pacientes o de gente que atiendo me dicen, no, es que doctor, es que la pandemia. No, no la pandemia. Eres tú. Y vas a tener este tipo de conducta con pandemia o sin pandemia. Ahora, la pandemia o esta situación tan dramática ha acelerado tus procesos que venías incubando. No es que por la pandemia te convertiste en una persona violenta. No, eres una persona violenta antes de la pandemia y quedó en evidencia ahora en medio de esta situación que no eres capaz de controlar tus emociones y que este descalabro en tus emociones te lleva a maltratar a las personas más cercanas a ti. Así que no hay que confundir peras con manzanas. La pandemia es una cosa, tu estado emocional es otro. Si tú eliges maltratar, pero no tiene nada que ver la pandemia. La elección de la violencia es eso,
una elección, porque de todas las alternativas que tenías, pues decidiste elegir eso. En su libro La peste, Albert Camus muestra cómo en medio de una situación tan crítica, algunas personas desarrollan actitudes nocivas y surgen otras personas que hacen cosas buenas. Esta semana estoy leyendo a Arthur Miller, Las brujas de Salem, un hecho vergonzoso en la historia del mundo cristiano y en la historia de la humanidad. Y también, como siempre, en medio de crisis, en este caso una crisis moral, las personas revelan lo que son. No es que la crisis provoque, no, la crisis revela, la crisis muestra, deja en evidencia. Así que, querido, querida, deja de culpar a la pandemia por tus problemas emocionales y empieza a pensar que tendrás problemas emocionales con pandemia o sin pandemia. La pandemia lo único que ha hecho es acelerar los procesos emocionales que tú traías que no habías sido capaz de controlar antes. Así que si estás en una situación donde te das cuenta que estás viviendo ansiedad, depresión, estás teniendo poco control emocional, estás maltratando, pide ayuda. Pide ayuda. Hoy día hay mucha ayuda online. Pide ayuda. Porque el problema no es la pandemia, eres tú. Y este problema que tú estás teniendo lo tendrás con pandemia o sin pandemia. Un gusto de haberles saludado. Les habló el doctor Miguel Ángel Núñez en una nueva cápsula de Ecología Emocional.